Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un gusto saludarle. Hoy vamos a conversar sobre el fin de las reformas constitucionales, lo aprobado por los diputados. ¿Cuáles son esos resultados y cómo van a repercutir en la vida diaria de cada uno de los ciudadanos e incluso cuáles son los amarres que se hicieron en el sentido que todo mundo esperaba romper, el quién juzga a quién? No quedaron estas cosas tan claras. Vamos a conocer hoy la opinión de un experto en el tema, una persona con mucha experiencia, un profesor emérito de la Universidad de Panamá, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Vaya, no. Del Tribunal Electoral. Del Tribunal Electoral, perdón. Don Rolando, ya me corrigió. Don Rolando, ¿cómo está? Muy bien. Don Rolando Murgas Torraza, bienvenido. Gracias, profesor. Encantado de estar aquí. Sí, yo me equivoqué. Entendí que le dije que era de la Corte y es del Tribunal. Bueno, en todo caso, profesor, hay varias aristas que podríamos analizar con respecto al actuado de los diputados. Una de las que más se cuestiona a la gente, el público, la ciudadanía, es saber si la Mesa de Concertación Nacional realmente representa o no a la población. En su opinión, ¿cómo es? Mire, este es un tema muy delicado. A mí, yo he estado en las últimas semanas en entrevistas sobre este tema. He expresado mi opinión. Yo no quiero desmerecer ni causar falta de legitimidad a esta mesa de concertación. Yo personalmente siento que si bien es un ejercicio de diálogo social para muchos temas y que ahora se le atribuyó el tema de las reformas constitucionales, aunque en la ley correspondiente no se incluye ese tema, la ley que crea el Consejo, y me parece que todavía ese Consejo no puede decirse que representa a toda la sociedad panameña. Bueno, también es una podría mesa de ser diálogo. Idílico pensar que va a representar a toda la sociedad. En esa mesa de diálogo, me parece a mí, que intervinieron muchos gremios, hay una representatividad variada. Sí he visto yo, por ejemplo, quienes fungieron en esto. Digamos que obviamente tener una representación de toda la sociedad, yo no sé si eso se logre concretar. Sí, el punto es que independientemente de la medición de si la sociedad está representada en buena parte, al 100%, obviamente es difícil. Lo cierto es que para mí es el punto fundamental. Sí. Un ejercicio de reforma constitucional debe ser un ejercicio participativo de la sociedad por diversas vías. Hay una mesa de diálogo, y esa mesa de diálogo discute, hace un aporte. Lo que no me parece es que haya que decir que lo que allí se acordó se apruebe. Tiene que ser literalmente aprobado, además con algo que de los propios informes que se han presentado, se ve que en puntos muy sustanciales hubo disensos significativos. Lo hicieron contar. Entonces no es un documento incluso que refleja la unanimidad. La unanimidad. No sé cómo manejaron la mayoría de votos. Por ejemplo, en el tema legislativo, para bien o para mal, la mayoría de los partidos políticos se opuso. Bueno, obvio. Bueno, porque sí, los diputados quedaban siendo, pues, con posibilidad de quedarse en un solo periodo. No, yo entiendo todo Eso eso. es lógico. Pero lo que quiero decir es que no se puede decir que hay un consenso nacional. ¿Sabe qué pasa, doctor? Yo tampoco creo que ese consenso llegue. ¿Sabe por qué? Porque en este país cada quien jala para su propio interés. Dígame usted, ¿cree que hay un norte como país en estas reformas? Para empezar, para saber si empezamos de algo sustancial. ¿Hay un norte como país hacia dónde queremos ir para poder hacer estas reformas?
Mire, creo que ese es uno de los problemas Ahí y está. una de las cosas que implica esta reforma es que el enfoque que tiene es un enfoque de coyuntura. Es decir, hay estos problemas concretos en la Asamblea, entonces vamos a hacer esta reforma. Hay estos problemas concretos En la en el órgano justicia. judicial, hacemos estas reformas, mini reformas, superficiales, que no están dirigidas a fortalecer institucionalmente ni el órgano judicial ni el órgano legislativo. Bien. Eso no se va a lograr con esta reforma, porque el tema es que partimos de la base que los comportamientos actuales van a ser eternos. Entonces, Y eso las es así. instituciones y el cambio en la ética política y en la ética ciudadana, que es parte de la crisis que tenemos, este no es un tema solo institucional o normativo. Los actores tienen que cambiar, pero no podemos partir de la base de una reforma que va a aplazar una reforma constitucional por años o por décadas, la va a excluir y que toca la superficie y algo coyuntural. Bien. Esa es mi posición. Hay que ir al fondo. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a tratar esos puntos esenciales que forman parte del fondo de estas grandes reformas que supuestamente teníamos que hacer y que por lo que escucho, según su concepto, se han dejado de lado. En realidad hay muchas situaciones que sí impulsan al país a llevar esta nueva modificación de la Constitución. Primero porque sienten que se debería de haber hecho hace mucho tiempo y pues, se ha aplazado y se ha aplazado este tema. No se ha podido efectuar también, recuerde usted, todo el mundo quedó ilusionado en el gobierno pasado cuando Varela entró al poder diciendo que él iba a hacer esa tarea y la aplazó por 5 años. Y eso también causó una necesidad en el propio ser humano, tal vez psíquica, tal vez no era una situación en la que cada uno estaba consciente de todo lo que había que hacer, pero sí tenían el concepto de que hay que hacer un cambio a la Constitución. Y ahora, como dice el profesor Murgas, que esto es un asunto coyuntural, lo vamos a analizar al regresar de la pausa. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía, doctor Rolando. ¿Cuáles son esas reformas de fondo que usted hubiera esperado? Bien, el órgano judicial, por ejemplo, ha sido satanizado. Y yo creo que no es justo, porque no todo está podrido. Hay muchos jueces y magistrados que están haciendo bien su trabajo y que son meritorios. ¿Que hay problemas en la administración de justicia? Sí. Entonces, el órgano judicial no es solo ver cómo se designan los magistrados, puede ser importante. Hay una propuesta interesante, dejar el método actual, pero que la Asamblea apruebe por 2/3 partes, no por mayoría absoluta, con lo cual se necesita un consenso. Yo sugeriría la creación, como hay en muchos países, del Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene que ver con la administración del órgano judicial, que tiene que ver con la carrera judicial, que tiene que ver con las sanciones disciplinarias. Con el trabajo administrativo, Administrativo para que los demás... Y también el de velar por el comportamiento de los jueces. Eso se dejó por fuera. Debe establecerse, a mi juicio, que cuando haya, que generalmente hay por lo menos 2 magistrados, uno venga de afuera y otro de adentro. De adentro del mismo sistema. Del sistema. Claro, cumpliendo los requisitos. Y que los presidentes abandonen la pretensión de estar designando gente de su entorno inmediato. ¿Eso cómo lo va a evitar? Bueno, eso es el cambio ético que necesitamos. Eso no está en la Constitución. No, la Constitución no puede decirlo, O sea, por eso yo le ahí decía sí que son las dos cosas. Tenemos que cambiar las instituciones, pero tenemos que cambiar la ética. Profesor, en las reformas se dejó establecido prácticamente que los suplentes de magistrado tienen que ser escogidos de la carrera judicial. Ya eso está en la Constitución, en Bien. una reforma anterior. Bien.
Pero no, o sea, se ha respetado a medias, porque usted ha visto cuánto se tardaron en dar el voto positivo para todos los suplentes que estaban esperando desde hace 3 años prácticamente a que los nombraran. Bueno. Eso está Eso es prácticamente cuestionadísimo. impedir, fíjese bien, eso prácticamente es impedir el buen funcionamiento de un órgano del Estado. Esa es una. Y eso es una causal de destitución de un presidente. Y no se hizo nada. Bueno. Y la segunda es que el principal, no necesariamente, pero se abre la posibilidad de que el presidente lo nombre del entorno de afuera. O sea, que no tiene que venir directamente del sistema judicial. O sea, y eso ha quedado prácticamente igual. Incluso se amplió el tiempo a 15 años en la designación, en la propuesta. Sí, estamos hablando de la propuesta. Y creo que a la concertación le dieron chance de nombrar o de sugerir a alguien o de nombrar a alguien. Ahora lo que le han dado a la concertación, y no estoy de acuerdo, es que ellos hagan una terna Sí. por Correcto, cada puesto la y de terna. esa terna salga obligatoriamente. Bueno, no estoy de acuerdo, es demasiado poder para un sector del país que está en la concertación. Yo no lo comparto, aunque lleguen a una alta representatividad, que escoja quienes son elegidos por el pueblo, ejerzan sus funciones y que haya mayorías calificadas, por ejemplo, en la Asamblea, que el cambio ético incluya que el tema de los nombramientos no se estanquen porque en la Asamblea se discute uno para ti y otro para mí. Sabemos que eso ha pasado y eso le ha hecho mucho daño al país. La gente tiene la percepción de que cambiando la Constitución el país va a mejorar, el país va a cambiar. Y a humilde opinión, eso no es así. Realmente eso no es así. El que va a cambiar es el ser humano, el ciudadano, que tiene que tener mejor actitud. Los cambios que se han hecho en realidad no son para esto. A ver, ¿usted qué opina? Esta es otra de las cosas que a mí no termino de entender. Los 71 diputados van a ser juzgados por el procurador de la administración, un señor que no tiene ningún tipo de injerencia penal. ¿Cómo puedo entender eso? Bueno, concretamente en ese caso yo no estaría de acuerdo con la figura, pero el punto es, y volvemos a la coyuntura, que ahora mismo estamos empantanados en quién juzga a quién. Entonces, pueden darle las funciones a uno o al otro. Al final hay una pregunta que se hace en ciencia política: ¿quién juzga al custodio? O sea, al último, ¿quién lo juzga? Sí. Entonces podemos hacer todas las combinaciones. Y yo no estaría de acuerdo con esa fórmula. Quizás haya que cambiar, revolver las cartas del juzgamiento. Pero es que pero no es siempre lógica. habrá por qué este es el que va a juzgar y el otro no juzga. Pero, profesor, me parece ridículo que si hay un caso penal, el hombre sea juzgado por un procurador de la administración. No, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, ¿en dónde? Quiere decir, si yo estoy entendiendo bien, quiere decir que eso va a quedar prácticamente como un asunto impune, pues. ¿Qué pueden hacer estas personas si, primero que todo, la Procuraduría de la Administración ni siquiera tiene la capacidad para poder lograr hacer este tipo de trabajos masivos? Por ejemplo, 2, 3 casos que le lleguen al hombre, Sí. al procurador, queda listo. Sabe. Además que es muy cuestionable. Esa propuesta obedece al enfoque de coyuntura que nos tienen estas reformas realmente enredados. ¿Por qué los diputados proponen eso? Porque no quieren que la procuradora sea la que haga la investigación. Porque la procuradora en este momento está sumamente Pero cuestionada. entonces es un asunto coyuntural. Claro. Hay que verlo, bueno, como se futuro. dice, con luces largas en el futuro. Las cosas tendrán que cambiar. La manera de actuar de las personas tendrán que cambiar. Yo no digo que sea o no la procuradora. Al final siempre da el tema y al último, ¿quién lo juzga? Pero de todas maneras, la Procuraduría de la Administración No, estoy no de la acuerdo, veo en esto, estoy ¿no? de acuerdo. No la que veo no es la para más nada. indicada, ni la creación de ese fiscal
especial. Yo personalmente no Sí. estoy de acuerdo. Aquí va aparejado con esto, con la creación de un fiscal especial que pueda hacer una investigación a cualquiera de los dos procuradores. Quiere decir que la Asamblea además se abroga esa facultad, por así decirlo, de poder investigar al otro. Y así nos vamos a pasar, solamente cambió de cancha el escenario. O sea, en vez de que sea la Corte, se lo mandaron a los procuradores. Bueno, ese es el enfoque de coyuntura. Estamos viendo la coyuntura. Y parte de eso trae la propuesta que el gabinete, sin discutirla, que le debió haber discutido porque es su obligación constitucional, presentar la iniciativa legislativa la tiene el órgano ejecutivo. Y el órgano ejecutivo ni siquiera discutió la propuesta. Quiere decir que ellos tenían que haber hecho otro borrador, además del de... Podría ser igual el de o la no, concertación. pero No, tenía que discutirse, no decir lo mando y ustedes decidan. Eso me parece que no fue correcto. Y en parte tiene enredado las cosas, porque ahora muchos pretenden negarle a la Asamblea el derecho de discutir la reforma. Entonces, ¿quién las va a discutir? Pero entonces no se fue Leandro Ávila a recoger todas las recomendaciones de la gente. Pues. Esa es una consulta superficial, me perdona el honorable, me perdonan los diputados, pero esa no es una verdadera y auténtica consulta participativa que debió haberse hecho antes de llegar a la Asamblea. Que una reforma constitucional, estamos batiendo récord nacional por lo menos, 3 debates en 2 semanas, ni una ley siquiera se hace tan rápido, salvo excepcionalmente. ¿Cómo vamos a hacer una reforma constitucional que nos vamos enterando por pedazos y por pedazos, Por bloques? que se metió una cosa, que se metió la otra, y a estas alturas se pasó el tercer debate y los panameños no sabemos finalmente qué es lo que quedó ya en sus detalles. Ahora, profesor, hay la oportunidad de que en la siguiente legislatura se cambie lo que se aprobó en este ensayo, por así decirlo. Sí, pero depende cuáles sean las actitudes, porque acá hay un sector del país, con lo cual yo no estoy de acuerdo, que está pidiendo que no se cambie nada de lo que se hizo en la concertación. Entonces, yo creo que el resto del país tiene el derecho de participar y de opinar. Entonces, aquí se está pidiendo incluso que haya un sesgo autoritario en la decisión, porque se pide que el órgano ejecutivo le ordene a los diputados cómo tienen que tratar la reforma. Entonces, eso es muy peligroso, porque ahora la planadora del PRD conviene, pero después el PRD va a pagar el precio que le van a estar sacando en cara, que tiene una planadora que aprobó unas reformas constitucionales porque se lo ordenó el Ejecutivo. Entonces, pero esto es mucho más profundo de... Lo que hemos conversado realmente no estaba incluido en lo que mandó la concertación, si mal no recuerdo. Claro, la Asamblea ha metido otras cosas, yo no estoy de acuerdo. No lo ayudaron a mejorar, eso sí. Pero no puede pretenderse que la Asamblea se limite a aprobar lo que le mandan y no tocarle una letra. Entiendo. Y más en un tema tan delicado como este. Que lo que ellos estén incorporando está mal, bueno, eso es discutible. Ese artículo que dice que el derecho nacional prevalece sobre el derecho internacional es derrumbar el sistema del bloque de constitucionalidad, que los derechos humanos, aquí una ley puede estar encima de todos los convenios internacionales. Yo no sé a quién se le ocurrió eso. Ah, bueno, yo sí. Bueno. Yo sí, pero ya se lo voy a comentar después del cambio. Esté pendiente porque hay muchas cositas que se puede enterar. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bien, hemos conversado bastante. Tengo poco tiempo para lo que queda del programa, pero no puedo dejar por lado la creación del Tribunal Constitucional, doctor. A mí me gustaría que usted me lo pusiera en perspectiva, digamos, en la práctica diaria de la Corte. El Tribunal Constitucional, para
para ampliar e ilustrar a la audiencia, es un máximo órgano judicial que es independiente y ellos van a interpretar la Constitución. Esa es la idea de ellos. Entonces, va a tener 5 magistrados, ¿verdad? Y suplentes nombrados por forma escalonada. ¿Qué es realmente este Tribunal Constitucional? Y luego volvemos a no acatar los convenios internacionales. Bien, mire, yo diría que casi en la mayoría de los países de América Latina, en Europa no se diga, desde luego que sí, hay o Corte o Tribunal Constitucional. El nombre varía. Es lo secundario, ¿no? O Sala Constitucional. Por ejemplo, Costa Rica tiene una Sala Constitucional que tiene más magistrados que las otras salas. Y todos los temas constitucionales van allí. Igual que incluso puede revisar, si no me equivoco, los fallos de las otras salas si violan la Constitución. Entonces, Venezuela, independientemente antes de Chávez y de Maduro, hay una sala constitucional. Perú, por ejemplo, tiene un tribunal constitucional. Colombia tiene un tribunal constitucional. ¿Eso es buena idea? Es buena idea. Pero han planteado en la propuesta un tribunal constitucional mutilado. A ver. ¿Por qué? La Corte en el Pleno conoce ahora de las acciones de inconstitucionalidad directa, las advertencias cuando en un proceso se advierte, y tiene un marco amplio, no se da abasto. El amparo conoce no de todos los amparos. La Sala Quinta se creó para ver amparos, habeas corpus, descongestionó, pero hubo un problema político ahí de por medio. Y otra vez. Bueno, ahora los ciudadanos, con esta propuesta, no vamos a poder usar la acción de inconstitucionalidad contra todos los actos y resoluciones de los órganos del Estado. ¿Por qué? Porque están diciendo que solo contra normas y que tengan fuerza de ley. Con lo cual, si a alguien le dictan una resolución en el órgano ejecutivo que viola la Constitución, no puede poner una demanda de inconstitucionalidad. ¿No tiene alternativas para poder...? No, que podría ir el amparo, pero no tiene la acción que ahora sí la tiene. Además, eso es peligrosísimo. El amparo, que donde existe el Tribunal Constitucional, los amparos van al Tribunal Constitucional. O hay tribunales constitucionales inferiores y el último es ese. Aquí el amparo lo mandarían a los tribunales civiles. Y el habeas corpus ni siquiera los ve, ni siquiera en apelación los ve el Tribunal Constitucional. Entonces yo considero, eso no se lo han explicado a la gente. Claro. Y eso es grave. Yo no he escuchado una sola explicación que le diga a la gente lo que usted pregunta, ¿qué es un Tribunal Constitucional? En Colombia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado, que es el contencioso, son los que han llevado el hilo de la institucionalidad colombiana. ¿Y en ese drama que vive Colombia. Bien, si nosotros quisiéramos hacer eso, por ejemplo, usted sugiere darle más facultades a estos 5 magistrados. Sí, las normales de los tribunales constitucionales. En España, la Constitución española no tendría la fuerza que tiene si no fuera con como el los Tribunal guardianes que tiene. El Tribunal Constitucional. Es un guardián. A ver, doctor, yo pienso, y yo no sé si yo estoy equivocada, pero el asunto de acatar los convenios internacionales o lo que usted me estaba diciendo, la manera en cómo está planteado es por un tema de coyuntura también, que vamos a experimentar con respecto al fallo que quedó pendiente en la Corte Suprema de Justicia y que aún no lo resuelven los magistrados sobre el matrimonio igualitario. Eso es lo que está pasando. A mi juicio y mi análisis, puedo estar equivocada, pero es eso. Pero, dígame usted la consecuencia. Si se queda así ese término, ¿qué sería para el país? No solamente con lo que diga, por ejemplo, la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Qué sería del país? Mire, yo capto y entiendo bien por dónde
viene, yo creo que el país como que no está preparado para una discusión, porque por un lado hay posiciones fundamentalistas que incluso asocian este tema a otros temas, como la educación sexual, que la tienen bloqueada. Y de género. Y de género. Y por el otro lado hay pues tendencia, puede haber quizás fórmulas intermedias como están ensayando, no necesariamente llamar matrimonio, pero que tengan derecho a la seguridad social, patrimoniales, sucesorios, etcétera. Pero incluso yo admiro la posición del diputado Silva, muy valiente, independientemente de que se pueda estar de acuerdo con él. Pero cuando él hace un planteamiento contracorriente en la Asamblea e identifica la situación familiar, para que obviamente no vayan a decir que lo hace, tiene el valor de hacerlo, eso es admirable. Claro. Pero este país falta tolerancia. Y la Tenemos un tolerancia problema de trae intolerancia, de que hay sectores que quieren imponer su manera de pensar a toda la sociedad. Y eso nos está haciendo mucho daño. Es correcto. Bueno, vamos a esperar qué es lo que ocurre en la próxima legislatura. Hay muchas otras modificaciones que podrían hacerse para que podamos tener por lo menos una apertura a la representatividad de las otras facciones de la sociedad que se sintieron privadas de opinar en esta ocasión. Seguramente habrá muchos otros aportes como los que acaba de hacer tan interesantes el profesor Murgas para poder mejorar este documento y tratar de que de una vez por todas podamos modernizar la Constitución, pero por favor, sin disparates, por favor, funcional. O sea, aquí nadie está buscando dejar la impunidad de uno del otro. Gracias, doctor. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Siempre bienvenido a su casa. Gracias a usted. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.